Lo que tenemos que ver en el día de hoy es ensayos de impacto. Hay un video, ¿sí? Que yo estaba pensando que lo podíamos ver entre todos y después responder preguntas que pudiera haber respecto del mismo. Quizá lo puedo frenar y hacer un comentario también. Asemejarlo a lo que sería la clase práctica real en el lugar, ¿sí? Podemos hacer eso, después ver el apunte, la planilla de informes. Y bueno, las probetas también, ¿cuáles son? Hay bastante para hablar. La carga acá se aplica en un lapso de tiempo muy breve, a diferencia de los ensayos que veíamos en materiales 1, donde siempre había un tiempo importante de aplicación de carga. Para la aplicación total, llegar al máximo, debía transcurrir un tiempo importante. ¿Sí? Ensayos estáticos. No hay fuerzas de inercia de importancia. Se establece un límite superior de velocidad. Si no lo supero, el ensayo se clasifica como estático. Y las consecuencias en el material y la reacción del material frente a ese incremento de carga lento es el mismo que el que tendría frente a cargas que no varían. El material se comporta de igual manera, ¿sí? Que si las cargas no variaran. Resulta que tenemos que variarla porque deseamos llegar al máximo que soporta y que termine el material destruyéndose. Entonces tenemos la resistencia última, la que presenta previamente a la rotura. Y eso lo logramos incrementando la carga, no hay alternativa aquí. Pero se lo hace a una velocidad máxima, que tiene un máximo. Puedo yo ir más despacio, demoraré más tiempo. Si tengo muchas probetas que ensayar, voy a estar cerca del límite para perder el menor tiempo posible. ¿Sí? Ahora, si hago un solo ensayo, puedo ir más despacio que el valor máximo que me indica la norma. Para tracción es de 0,1 kilogramos por cada milímetro cuadrado de sección y por segundo. El incremento que puedo tener. ¿Sí? Bueno, ¿Puedes todo esto repetir el va. incremento? ¿Cómo? ¿Cuánto sería el incremento Para por segundo? tracción, sí, para tracción es de 0,1 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado y por segundo. O sea, kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado y segundo. Bien, de acuerdo a la sección del material que estoy sometiendo a ensayo, la sección de la probeta, puedo hacer la cuenta y ver que ese es el límite de velocidad de incremento. No puedo ir más rápido. Sí, más despacio. Bien, si tengo muchas probetas para ensayar, como decía yo, voy a ir cerca de ese límite. Me conviene porque si no, tengo mucho tiempo muerto, innecesario, por otro lado, en cada uno de los 200 ensayos que debo realizar, por ejemplo. ¿Está? Entonces, cuando son muchas probetas, uno se arrima y lo hace, digamos, instintivamente ya al valor límite porque justamente no quiere perder tiempo y tiene para entretenerse un rato, digamos, unas cuantas probetas, ¿sí? Ahora, si es una sola, uno puede ir más despacio, aún siendo muchas, puede ir más despacio a un décimo, por ejemplo, del límite de la velocidad máxima. Pero por lo general uno tiende a arrimarse lo más que puede a ese valor máximo porque ahorra tiempo. ¿Sí? Y cumple con las condiciones de un ensayo estático. Así que dentro, hasta ese valor máximo tengo libertad. Puedo ubicarme donde yo quiera. El ensayo se clasifica de igual manera en cualquiera de esos casos como estático. Bien, ahora en los ensayos de impacto, la velocidad de incremento es muchísimo mayor, prácticamente instantánea. La aplicación de carga dura un tiempo muy breve. Bueno, el comportamiento, la reacción del material no es la misma que frente a cargas estáticas. Se ha comprobado, y de ahí es que surgieron los ensayos de este tipo, que el comportamiento puede variar. Un material
un SAE 1020, por ejemplo, que frente a cargas estáticas se comporta como dúctil, puede, de acuerdo a la temperatura de ensayo también, presentar un comportamiento frágil frente a cargas instantáneas. ¿Sí? Bueno, será cuestión de ensayarlo y ver cómo responde frente a cargas dinámicas, cargas de impacto. ¿Está? Bien. Vemos el video entonces. Así como recién alguien preguntó, las preguntas que tengan las pueden hacer, aunque quizás sería conveniente verlo completo y después preguntar, como ustedes quieran, o anotan, apunten la pregunta que haya surgido y la respondemos al final. Yo creo que lo mejor es mirar el video entre todos, por más que están disponibles ya en el canal de YouTube y lo pueden haber visto, como no, quizás también. Entonces, vamos a la observación del video. Bueno, comparto pantalla. Acá estamos. Bien. Y ensayos de impacto. Ahí están viendo, ¿no? ¿Ven todos? ¿Ensayos de impacto? Sí. Sí, se ve perfecto, profesor. Bueno, muy bien. Le damos inicio. Acá está la máquina. Fíjense, atrás mío, a la derecha tenemos la máquina universal de ensayos, la Baldwin que usamos para tracción, compresión. ¿Sí? Ahora venimos a esta máquina. No tiene accionamiento hidráulico alguno, es totalmente mecánica, actúa por gravedad. ¿Sí? Esta masa es de 24 kilogramos con 130 gramos, si quieren ir tomando nota. 24 kilos, 130 gramos. Y puede caer desde dos alturas distintas. O sea, puedo utilizar la menor altura, que me obliga a recurrir a la escala superior, más pequeña, ¿sí? O puedo usar la altura máxima de caída, que me obliga a recurrir a la escala mayor, la que está debajo en el dial, ¿sí? Hay dos agujas, fíjense, esta más corta es la conductora y esta que está acá es la conducida, así como teníamos en el dial de la máquina Baldwin universal que usamos para tracción y compresión. Conductora, conducida. ¿Sí? La palanca de comando es esta que está aquí arriba. Este botón aquí, ¿sí? El pomo, este es el extremo de Así que la más corta es conductora y la otra más larga conducida. Exacto. Esta es la conductora, esta que está acá, en posición horizontal prácticamente, y esta que está aquí, arrastrada por la conductora, es la conducida, o aguja loca. Deja indicado el valor de la energía absorbida por el material cuando fue ensayado, justamente. ¿Sí? Ambas deben arrancar juntas, o sea, yo coloco en esta posición, fíjense, trabajamos con un taco, por seguridad, no colgamos el péndulo de la menor o mayor altura de caída y colocamos probeta y trabajamos ahí, porque alguien puede tocar sin querer la palanca y el péndulo se va a liberar, ¿sí? En esta posición en la que está la palanca apuntando hacia el frente, ¿sí? Hacia el usuario que estaría parado acá adelante, bueno, esta es la posición libre. Si yo la desplazo, la giro, yo digo la desplazo, pero la tendría que girar hacia la derecha, va a la posición de enganchado, la posición que me permite ubicarlo en la menor altura o la mayor altura de caída al péndulo. Y también tengo otra posición, saco un tope y la llevo hacia la izquierda, que es la de frenado. Hay un freno que se aplica sobre el disco de enganche y frena al péndulo después de 1, 2 o 3 oscilaciones. ¿Sí? La posición de reposo es cuando, sacando el taco, me queda en posición vertical. Ahí
no tiene energía para entregar. Está en posición de reposo, posición vertical. ¿Sí? Fíjense la base de la máquina, estos tornillos, 2 acá y 2 a la derecha, me permiten anclarlo a un dado de hormigón, una base de hormigón, que justamente el plano de ubicación de la máquina traía detalles de cómo debía hacerse la fundación de la máquina, cómo se debía fundar. ¿Sí? Un dado de hormigón, es sobre el cual se ha montado. ¿Sí? Bien, y está justamente sujeta con 4 bulones bastante robustos, bastante grandes. Trabajamos entonces con el taco, inmovilizamos al péndulo, lo sacamos de este lugar clave y podemos colocar la probeta Sharpie, por ejemplo, sin que me moleste el péndulo, sin andar teniéndolo que correr y que ande ahí queriendo volver a la posición de reposo. Sería un trastorno. ¿Está? Nunca, yo por lo menos nunca lo he hecho y nadie debería hacerlo, trabajar acá con el péndulo enganchado. Porque hasta uno mismo, sin querer, puede tocar la palanca, liberar y hacer algo que puede tener consecuencias graves. ¿Sí? Si por alguna circunstancia se daña el brazo del péndulo, esto que estoy señalando, tenemos un péndulo de repuesto aquí, ¿sí? Un martillo, una masa pendular, así es como sería el nombre correcto. Esta es una masa pendular. Bueno, la masa pendular que tengo acá es exactamente igual a esta, está de repuesto, porque puede llegar a pasar, alguien se olvidó algo acá, un accidente ocurrió que doble a esta barra y se inutilizaría ahí el péndulo. La podríamos enderezar, tratar de acomodarla, pero ya no sería lo mismo. Y quizás eso no se puede hacer. Me roza, porque pasa justo aquí, ¿sí? Y rozaría y demás, y bueno, unos cuantos trastornos. Para esa eventualidad de que sea necesario reemplazar a la masa pendular, tenemos este repuesto aquí. Esta protección que se ve acá, todo este canasto y este respaldo que está aquí, sirven para marcar que el péndulo puede, de este lado, ¿sí? Una vez que es liberado, hacer un recorrido. Entonces el usuario, que puede equivocadamente creer que baja y se detiene aquí siempre, bueno, se da cuenta y le impide esta protección ubicarse en un lugar riesgoso. ¿Sí? Acá del lado izquierdo. Si lo hiciera y el péndulo es liberado y no absorbió mucha energía la probeta, recibiría un impacto la persona que esté ahí. ¿Sí? Esto no venía con la máquina, lo hicimos nosotros, como una protección extra. ¿Sí? Ahora, en una línea de producción donde se hacen controles de materiales y demás, esta protección no estaría. Ahí los usuarios perfectamente saben de que no se deben ubicar del lado izquierdo, en lugares por donde circula la masa pendular. Ahora, cuando tiene fines didácticos, como el de esta máquina, ¿sí? En un laboratorio donde va gente que quizás no sepa mucho del tema, o sí, pero específicamente, particularmente de este riesgo no, bueno, la protección evita accidentes. Hasta ahora nadie fue golpeado por esta máquina, ¿sí? Esperemos seguir así. Los detalles de las escalas los vemos en fotografías y al final del video hacemos la observación. ¿Está? Bien, entonces, 3 posiciones acá, libre, enganchado hacia la derecha, frenado hacia la izquierda. Bien, a ver si me queda algo más por acá. Creería que no. Le damos continuidad. Bien, buenas tardes para todos. Estamos en la cátedra de materiales 2 de la UNOVA, ¿sí? Y en el día de hoy vamos a ver los ensayos dinámicos de impacto que se realizan en este péndulo con el cual cuenta el laboratorio de la Escuela Técnica, que utilizamos este laboratorio para las clases prácticas de los materiales.
Figueres 1 vimos diferentes ensayos realizados, todos ellos de manera estática, o sea, con un tiempo, podríamos decir, considerable de aplicación de la carga. La variación de carga era a una velocidad lo suficientemente lenta como para que se correspondiera cada uno de esos ensayos a la clasificación de estáticos, ¿sí? En esta máquina, en este péndulo, el tiempo de aplicación de carga es prácticamente ínfimo, ¿sí? Muy pequeño, tal es así que el ensayo recibe la clasificación de dinámico, ¿sí? Se clasifica como dinámico. Bien, hay diferentes posibilidades en cuanto a probetas y tipo de esfuerzo aplicado al material que vamos a ver en lo sucesivo en este video, ¿sí? Tratando de indicar todas las características del péndulo y de los ensayos a realizar. Muy bien. Un material que puede tener un comportamiento dúctil frente a una aplicación estática de la carga puede no presentar el mismo comportamiento cuando la variación es a mayor velocidad, la variación de carga. Y si es instantánea, con mayor razón, ¿sí? Entonces, uno puede verificar el comportamiento del material frente a una aplicación rápida de la carga. Puede observar también cómo se fragiliza con diferentes detalles, un estado triaxial de tensiones. Puede verificar el comportamiento del material frente a ese estado tensional. Y también en cuanto a la temperatura del ensayo, ¿sí? Hay temperatura, una banda de temperaturas de transición de comportamiento dúctil a frágil, ¿sí? Cuando la temperatura justamente desciende de la que tenemos en el ambiente. Bien. Bueno, el péndulo es de la empresa Satec, es un equipo Baldwin, como la máquina universal de ensayos, pero aquí para ensayos dinámicos. Bien, la palanca de comando, acá está en la posición libre. Esta posición es la de enganchado, y la tercera posición que tiene, que es la que tomó ahora la palanca, de frenado. ¿Sí? Un freno de cinta que apoya sobre el disco de enganche y frena al péndulo cuando uno realizó un ensayo o está haciendo la calibración a puesta cero, previamente al inicio de un ensayo determinado. Bien. Siempre se debe hacer la puesta a cero, porque yo, en vez de utilizar la máxima altura de caída, debo utilizar la menor altura. Bueno, tengo que acomodar las agujas, más que nada la conductora, pero también la conducida. Después deberé posicionarla juntamente con la conductora para que el ensayo sea correctamente medido, el resultado correctamente obtenido, medido, ¿sí? Y debo hacer la puesta a cero, siempre, la corrección de error de cero. Debo llevarlas a una posición, ahora en el video aparece, y veo si en vacío indica cero o no. Si no indica cero, acá hay un tornillo con un destornillador paleta, aflojamos y fijamos en la posición que corresponde a la aguja chica. La movemos de estar trabajando con la escala mayor a trabajar con la escala menor, ¿sí? Si no me da cero, debo subirla un poquito, girarla en sentido antihorario un poquito, o bajarla, girarla en sentido horario, de acuerdo a lo que haga falta para que dé cero. Y así probamos hasta que el cero se consigue. ¿Está? Seguramente que ahora en el video no lo recuerdo totalmente en detalle, pero eso lo debo decir. Continuamos. La masa del péndulo, 24 kilos, 130 gramos. ¿Sí? Eso mismo tenemos en kilogramos fuerza. 24 kilos, 130 gramos. Las alturas de caída son dos. ¿Sí? Si se pudiera observar acá en el dial, hay dos escalas, una en la parte superior y otra en la inferior, para cada una de las alturas de caída. Para la menor altura usamos la escala superior y para la mayor altura la escala inferior.
0,573 metros, o sea, 57 centímetros, 3 milímetros. Y la mayor altura de caída, 1,37,46 metros, o sea, 137 centímetros, 46, 4,6 milímetros. Bien, si yo hago el producto de la altura de caída por el peso de la masa del péndulo, voy a tener la energía que me entrega como máximo cada una de las escalas. Si hacemos el producto del peso por la altura, me da 33,181 kilogramos para la máxima altura de caída, 33,181, y para la menor, 13,825 kilogramos. ¿Sí? También tiene una escala en joules, tanto en la escala inferior como en la superior, una en joules para justamente medir en joules el trabajo absorbido por la prueba. ¿Sí? Nosotros habitualmente trabajamos con el kilográmetro en la cátedra, así que usaremos esa unidad de medida, el kilogramo. Bien. Los ensayos que se pueden realizar son 3 en total, en líneas generales. Tenemos para ensayar materiales a flexión por impacto y a tracción por impacto. En flexión tenemos 2 métodos, el Charpy y el ISO. Y en tracción directamente se denomina tracción por impacto. ¿Sí? Bien. Para hacer uno u otro ensayo hay que cambiar los accesorios ubicados aquí en la parte interna del péndulo y tiene una forma particular de acuerdo al ensayo que vayamos a realizar. ¿Sí? Primero que vamos a hacer en el día de hoy es el de tracción. En tracción, la probeta tiene una zona media calibrada, ¿sí?, de 58 milímetros de longitud total, con los radios de enlace de 3 milímetros en cada extremo, y una zona extrema roscada de cada lado. ¿Sí? Extremos roscados. Acá no hay mordazas hidráulicas como tenemos en la máquina Baldwin universal. Entonces, se fijan los extremos de la probeta mediante una rosca. ¿Sí? Colocamos un extremo roscado del accesorio que está sujeto con los tornillos aquí al péndulo, un extremo queda fijado al péndulo, y en el otro colocamos el denominado tope. ¿Sí? Entonces, va a bajar el conjunto, la parte fija al péndulo va a continuar después del plano de las mordazas, y el tope va a ser justamente contacto contra el frente de las mordazas y se va a producir la tracción instantánea. ¿Sí? La resiliencia o resistencia al impacto se obtiene dividiendo el trabajo absorbido que vemos en la escala correspondiente según la altura que hayamos usado de caída. Acá puede ser la menor o mayor altura de caída para la tracción, es indistinto eso. ¿Sí? Ahora puede ser que el material resista mucho al impacto, entonces tenga que pasar de la menor altura a la mayor altura de caída para tener un rango mayor y poder ensayar, concretar el ensayo de ese material. Bien, la zona roscada tiene un diámetro de 9,16 de pulgada. ¿Sí? Y la resiliencia, como les decía, se obtiene dividiendo el trabajo absorbido por el volumen. No solamente hay que tener en cuenta la sección, como se hacía en tracción estática, sino el volumen, porque a mayor longitud, más trabajo va a absorber y va a ser necesario gastar para romper el material. Entonces, trabajo absorbido sobre volumen. El volumen en centímetros cúbicos. ¿Sí? Me da en kilográmetros sobre centímetro cúbico la unidad de la resiliencia o resistencia al impacto en tracción.
Bueno, recuerden la unidad, entonces, kilográmetro sobre centímetro cúbico. Si yo, vamos a ver que en los demás ensayos las unidades de la resiliencia son diferentes. Si yo veo una resiliencia en kilográmetros sobre centímetro cúbico, puedo deducir que lo que se hizo fue tracción por impacto, porque en flexión las unidades son otras. ¿Está? Entonces, tracción por impacto, kilográmetros sobre centímetro cúbico. Continuamos. ¿Sí? Bien. Antes de hacer el ensayo propiamente dicho, es conveniente hacer la puesta a cero, la calibración del péndulo. En vacío tiene que indicarme cero de gasto. ¿Sí? Enganchamos. Está preparado para la mayor altura de caída, ahí es la menor. Acá, la menor altura de caída. ¿Sí? Y si continuamos, queda trabado el péndulo para la mayor altura de caída. Las dos que tiene este equipo. ¿Sí? Hay una aguja conductora que se mueve solidariamente con el péndulo de la aguja más pequeña y una aguja loca o conducida que me deja indicado el valor correspondiente al ensayo. ¿Sí? Me indica el gasto producido o bien si está en cero calibrado en cero del equipo o no, cosa que es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, liberamos y oscila el péndulo. Como no hubo nada que consumiera energía en la zona inferior, no hay probeta colocada, ni nada que se esté ahí interponiendo en su libre movimiento, me indica cero de gasto porque alcanza a la izquierda la misma altura que la de partida. ¿Sí? Lógicamente, con el transcurso del tiempo, cada vez oscila menos y se va a terminar deteniendo porque hay gastos en los apoyos del eje de giro, el rozamiento con el aire y demás, implica un gasto que lo termina deteniendo. ¿Sí? Si lo queremos detener más rápido, vamos el freno y después de alguna que otra oscilación se detiene. Bien, vamos a ver qué nos indica en el dial. La aguja tiene una entrada, que es justamente donde debemos leer, y habría que hacer una pequeña corrección. Apenas mínima. Vamos a hacer eso. Y verificamos otra vez. Agujas juntas, siempre juntas, parten. ¿Vieron lo de las agujas juntas? Siempre. Siempre cuando voy a calibrar o voy a hacer un ensayo, las agujas deben estar juntas. ¿Sí? Y no debo girar la conducida y apoyarla de este lado. Siempre se apoya del lado que mira hacia el sentido horario, digamos, hacia el avance del sentido horario. Siempre viene anteponiéndose a la conductora, la conducida, si no, no va a ser arrastrada. Para ser arrastrada, justamente, debe colocarse del lado derecho, digamos, así en la posición que tiene ahora, como para que se entienda mejor. Continuamos. Sí, y no está en cero todavía. Vamos a volver a acomodar. Esto es lo que más tiempo lleva. Unos pequeños toques. Y vamos al enganche otra vez. Ahí está. Y vamos. Y ahí está el cero. Perfecto. Bueno, nosotros aparte de usar el freno de la máquina, usamos este, que yo denomino freno de mano. ¿Sí? Muy bien. Freno de mano, el equipo.
Dígame si no está bueno el chiste ese. Está genial, ¿sí? Sí, lo incorporamos en el equipo, ese es el. Muy bien. Puesta a cero la máquina. ¿Qué hacemos a continuación? Colocamos la probeta roscada en el accesorio fijo al péndulo, ¿sí? Y en el opuesto, en el extremo opuesto, colocamos el tope. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, dale. Con respecto a la masa, ¿qué se le puede colocar y debido, o sea, por ejemplo, ahí vos pusiste paso de rosca 9 a 16 pulgadas. Sí. ¿Eso ya viene en la misma masa o se lo hicieron ustedes para el ensayo o para los No, ensayos? el equipo venía ya preparado así como lo estamos viendo. Ahora, si tu pregunta viene por este lado, a ver si es así, la masa se incrementó acá, ¿no? Porque era 24 kilos, 130 gramos con el accesorio sujeto con los 4 tornillos Allen que están aquí, sin la probeta y sin el tope. Entonces, ahora hay un incremento de masa, y es cierto eso. ¿A eso te referías? En cierta medida puede ser que venga por ahí la cosa. Sí, sí, también quería saber si se le pueden agregar otros, como es, otros complementos a la masa, o No, no. solamente es rosca y nada más. Eh, Acá para tracción tenemos un accesorio con un agujero roscado donde enroscamos un extremo de la probeta y en el extremo libre, roscado también, colocamos el tope. Está preparada así. Cualquiera sea el ensayo de tracción que vaya a hacer, en distintos materiales y demás, tengo que respetar esas dimensiones. 100 milímetros de largo total de la probeta, 21 milímetros cada extremo roscado, quedan 58 en la parte central. Ahora, hay un incremento de masa. Vamos a ver si en el video está explicado, no recuerdo, creería que sí, pero si no, se los explico después cómo se soluciona ese incremento de masa para que siga siendo fiel el valor indicado aquí en el dial como trabajo absorbido, ¿sí? Porque hay una energía extra acá. Bueno, ya enseguida lo vamos a ver también. No va a otra cosa. La máquina tiene una conformación y accesorios ya para ser usados en esta máquina en particular. ¿Sí? No hay opción acá. Si yo voy a hacer tracción, tengo que hacer uso de los accesorios que la máquina trae, ¿sí? Y no otros. Entonces, eso, lejos de ser una limitación, es algo que me garantiza también repetibilidad y confianza en los valores obtenidos. ¿Sí? ¿Está? Y no tendría ningún beneficio contar con varias alternativas. Para nada. ¿Estaría ahí respondido? Sí, 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 ahí Bien, se lo del entendería bien. exceso de masa lo vemos enseguida. Sí, decí. No, 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 que ahí quedó, porque pensé que por ahí para otro distinto tipo de ensayo de otro material había que usar otro accesorio, que por ahí lo Ajá. hacía engorroso, pero No, para esa era nada. mi duda. Ahora, sí, en tracción podemos usar la mayor altura de caída o la menor. ¿Qué ventaja tiene contar con una escala de menor altura de caída? Fíjate que no es lo mismo levantar hasta aquí que levantar hasta allá arriba. Supongamos que tengo que hacer 500 ensayos. Bueno, ¿qué voy a, de tracción todos? Voy a informarme si el material soporta mucho o poco. Hago un ensayo, quizás con la mayor altura de caída, veo que me da un valor reducido, ¿sí? Por ejemplo, 5 kilogramos sobre centímetro cúbico, entonces digo, acá, ¿qué tengo que hacer? Para trabajar, gastarme menos, hablando mal y pronto. Vengo a la escala superior, uso la menor altura de caída y trabajo menos, es menos desgastante, ¿sí?
Acá el esfuerzo físico que se le demanda al operador es mayor que en la máquina universal y en cualquiera de las demás máquinas de ensayo. Esta es la que más hace trabajar al operador. ¿Sí? Bien. En tracción podemos cambiar de escala. Ahora vamos a ver que en flexión hay que usar sí o sí en uno de los ensayos la escala superior y en el otro ensayo la escala inferior. Por eso hay dos también. ¿Sí? De acuerdo al ensayo que hagamos de flexión. Ahí sí no tengo posibilidad de elegir una u otra escala. Si hago Charpy, tengo que usar la escala inferior, la mayor, y si hago ISO, tengo que usar la escala superior, la menor. Ahora en tracción cualquiera de las dos. Ahora si son muchas probetas y el material resiste poco, me conviene usar la menor altura de caída para tener menos desgaste menos desgaste físico. Bien, bárbaro que pregunten. Si ahora no consultan, tomen nota, lo vemos al final. Continuamos. La masa se incrementó, ¿sí? Porque tenemos la probeta más el tope, que se suman a los 24 kilos 130 gramos que tiene de peso neto el martillo. Bueno, acá está la explicación. Habría problemas con la puesta a cero, la tendríamos que hacer con esa masa la puesta a cero. O no, no sería necesario. Planteo la pregunta. En realidad no interviene en la puesta a cero, porque el cero depende de la altura de caída, que es constante. ¿Sí? Ya hicimos la corrección y aún con esta masa peso adicional seguiría dando cero. Esto es así porque la posición que toma la aguja conducida, a la cual llegó arrastrada por la aguja conductora, depende de la altura de caída, que es fija. Entonces yo modifiqué de posición la aguja conductora y en consecuencia la posición que toma la conducida, lo necesario para que dé cero. Ahora, si la masa es 24.130, 58,42, digo cualquier valor, 98, 1 tonelada inclusive, siempre va a llegar a esta posición, por más que yo le incremente la masa. O sea que para la puesta a cero la masa no interviene. Depende de la altura de caída. Ahora sí se modificaría el valor máximo si aumento la masa. Ahí sí. Bueno, eso vamos a ver si ahora en el video aparece la explicación de cómo se corrige el exceso de masa. Y si colocáramos más masa, seguiría dando cero de igual manera. Ahora, lo que sí es que no tenemos 33.181 de máximo. Habría algo más, porque la masa del triángulo es mayor. Tendríamos un máximo diferente, no 33.181. Bueno, ese exceso de masa se compensa, fíjense, esta posición de reposo, y si lo paso de la posición de reposo lo voy llevando hacia aquel lado, le demanda un cierto recorrido para hacer tope. ¿Sí? Se ve ahí en reposo y ahí hace tope. Reposo y tope. Para recorrer ese arco reducido, se produce un gasto, que es justamente correspondiente con el exceso de masa. Se compensa entonces el exceso de masa con ese recorrido, ese arco extra para luego hacer impacto. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Está bárbaro cómo los fabricantes de la máquina han tenido en cuenta y han solucionado el problema de exceso de masa que se produce en tracción. ¿Se entendió? Desde la posición de reposo tiene que hacer un recorrido extra para hacer contacto y ahí aplicar la energía a la probeta. ¿Se entiende? Y ese recorrido gasta lo que la probeta y el tope le suman a la energía máxima que la máquina dispone desde la mayor altura de caída. Lo mismo pasaría con la menor, exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque la masa de la probeta más la del tope, sumadas,
no dependen, digamos, su valor o su consideración si es la menor altura de caída o la mayor altura. Para nada, ¿sí? O sea, la misma corrección me sirve para ambas escalas. Es interesante cómo está solucionado el problema. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estaría? ¿O alguien quiere consultar acá? ¿Está? Continuamos entonces. Sí. Vamos ahí. Es la compensación por el exceso de masa. ¿Sí? La punta cero está perfecta. Bien, enganchado. Levantamos. Ahí trabamos. Las dos agujas juntas. ¿Sí? Y vamos a liberar ahora, mediante la palanca, lo que puede hacer el tope es elevarse, salir despedido para cualquier lugar. Ha caído aquí dentro de este ambiente debido a la proyección luego de la rotura hacia distintos lugares. Veremos hoy cómo se comporta. Muy bien, liberamos. Muy bien. Bueno, hoy hay veces que queda con poca movilidad luego de la rotura. En este caso, se movió bastante. Bien. Tenemos el valor del trabajo absorbido. Tomen nota. 11,1 kilogramos. 11,1 kilogramos. 11,1 Es kilogramos. el trabajo absorbido por la prueba. Muy bien. El material sometido a ensayo SAE 1020, ¿sí? Acá podemos ver, yo después paso fotografías de la probeta, la zona de rotura, con estricción inclusive, ¿sí? SAE 1020 laminado caliente, material de la probeta sometida a tracción por impacto. Muy bien. La fotografía justamente de las probetas la subo a la plataforma. Hoy, cuando terminamos ahí, me pongo con todo lo que hay que agregar en la plataforma que todavía no se ha subido. Las fotografías de las probetas impactadas es algo que subo después. Bueno. Bárbaro. Creo que no me queda algún dato más por brindarles. Estaría bien. Cualquiera de las dos escalas se puede utilizar para tracción. Vamos ahora a quitar el accesorio de tracción y colocar uno de los de flexión con impacto, el accesorio para ensayo Charlie. Justamente lo que estaba usando ahí es la llave Allen. Es el más antiguo, es el método ISO de 1903. El Charlie, si no recuerdo mal, es de 1909. Pero bueno, justamente con ese vamos a continuar ahora. Podríamos seguir con ISO también, pero usemos Charlie y ya van a ver por qué razón. Les voy diciendo mientras hago el cambio aquí. En Charlie, la velocidad de impacto tiene que ir de 4,5 a 7 metros por segundo. Velocidad de impacto. De 4,5 a 7 metros por segundo. Eso se logra con la altura de caída de 137,46 centímetros. ¿Sí? Está en 5,2 más o menos, si no recuerdo. Podemos hacer el cálculo después, ¿sí? De la velocidad. Pero tiene que estar... ¿Cómo calculamos la velocidad de caída? Raíz cuadrada de 2 por G por H. ¿Sí? Está en función de la altura, la velocidad final. Y Charpy, justamente, quien
inventó y enunció todos los condicionantes del ensayo, dijo que la velocidad tenía que estar entre esos valores. Entonces, debemos usar la escala mayor para Charpy. La escala menor, la menor altura de caída, no me serviría, no llega a esos valores de velocidad que el método demanda. ¿Está? Comprendida entre 5 y 5,5 metros por segundo mejor todavía. ¿Sí? Bueno, eso se logra con la altura de 137,46. Si nosotros bajamos la altura, vamos a la segunda, la menor altura de caída. Fíjense el accesorio para tracción, ya que lo saqué, lo muestro, ¿sí? Agujero roscado en el cual se ubicó uno de los extremos de la rueda. Bien. Entonces, decíamos, en Charpy tenemos que tener entre 5 y 5,5 metros por segundo. Lo logramos con la mayor altura de caída, que nos da 5,2 más o menos. ¿Sí? Si usáramos la menor altura de caída, no podríamos hacer el ensayo Charpy, que tiene especificada esa velocidad. ¿Sí? Este es el accesorio Charpy, las medidas, dimensiones y características del mismo están en el apunte. Después lo vamos a analizar mejor en la clase. ¿Sí? Lo colocamos aquí. Hacemos la colocación. Esto lleva un poquito de tiempo, los tornillos son excesivamente largos a mi modo de entender. Cosa que nos demanda un cierto tiempo, pero bueno. El cambio de accesorio, de acuerdo al ensayo a realizar, es engorroso. Pero, ¿qué sucede? Habitualmente uno tiene probetas para ensayar y todas del mismo tipo. O serán todas de tracción, o todas Charpy, o todas ISO. ¿Sí? ¿Cuándo es que tenemos que cambiar de tracción a Charpy y luego a ISO? Y hacer el movimiento ahí de accesorios, desenroscando los tornillos y volviéndolos a ajustar. Cuando hacemos una demostración como la del video. ¿Sí? Y algo que siempre pensé es por qué hicieron los tornillos tan largos. Si en realidad los tornillos, la función que desempeñan es la de tener en posición sujeto al golpeador, al accesorio, pero que soporte el impacto, ese accesorio, no es gracias a los tornillos, sino que hay una oquedad, un agujero en el cual encastra el accesorio y después es sujeto por los tornillos. No sería necesario, trabajarían al corte en realidad también, pero ni siquiera al corte trabajan los tornillos. Así que tan largos no es buena cosa decidida por los fabricantes para el operador. Más que nada cuando hay que mostrar los 3 métodos de ensayo. ¿Sí? Pero bueno, la máquina fue preparada no para un uso didáctico también, así que no habría nada que reprocharles a esta gente. Sigamos adelante. Bueno, ahí hay que roscar, y roscar, y roscar. Una pregunta, profesor. Sí. ¿Esos tornillos Allen no se cortan o los cambian por mantenimiento? No, porque en realidad, como te decía, sirven para, o sea, lo que sujetan es el peso del accesorio, que es reducido. Son 4 tornillos de un diámetro importante también. No trabajan al corte, ni sufren algún, digamos, efecto de fatiga tampoco. No sería necesario hacer eso, ¿sí? Lo que soporta la energía derivada del impacto contra la probeta es el agujero en el cual está encastrado el accesorio, ¿sí? Esa oquedad que hay en la parte inferior es como un hueco en el cual se coloca y entra ahí el accesorio, un poquito, no mucho,
¿sí? Tendrá una profundidad de 4 milímetros aproximadamente. Ahí encajó. Y después se sujeta, se mantiene en ese lugar con los tornillos. Y cuando se produce el impacto, lo que soporta esa energía es la oquedad, no los tornillos. ¿Sí? ¿Está respondido ahí? Ah, ok, ok. Bárbaro. Bueno, vuelvo un cachito atrás. A ver si había algo importante ahí. Después de este silencio, ahí concentrado, enroscando. Este tiempo puede servir para ir pensando en una pregunta. Exacto. Pues en clase la respondemos. Fíjense cómo ahí surgió la pregunta, No va a ser necesario hacer la de recién. otra vez porque ya las agujas las acomodamos, en sí la aguja conductora, la pequeña, la acomodamos de tal manera que indique cero. ¿Sí? Y acá cambiamos de accesorio. Sacamos el de tracción y colocamos el de Charlie. Y por más que se hubiera variado la masa, ¿Cómo se varió? No varió para el accesorio que va fijado aquí de tracción, la masa es la misma que la que tiene el accesorio para Charlie, entonces no sería necesario, menos aún, debido a esa igualdad de masa, hacer la calibración del equipo. Fíjense lo que dije ahí. También habíamos dicho que no era necesario. Lo que dije recién es que cambiamos de accesorio y la masa no varió. Y por más que hubiera variado, que estuviera la probeta y el tope puestos en otra posición ahí en el péndulo para no hacer el ensayo, sino que a ver si la puesta a cero se modifica o no, no veríamos que no es necesario hacer ninguna adecuación. Calibramos a cero con el accesorio para tracción y sabemos que queda calibrada la máquina para cualquier accesorio que utilicemos. Sharpie o ISO inclusive con error, porque para ISO es la menor altura de caída y estamos calibrando para y vamos a trabajar ahora con la mayor altura, ¿sí? Pero bueno, podríamos agregarle masa de alguna manera y la puesta a cero no se perdería, la que hicimos previamente en el ensayo anterior. No hay modificación de la puesta a cero. Yo a veces he dicho, podemos colgar a la tierra, si quieren, del péndulo, eso como para hacerlo bien evidente, ¿sí? La cuelgo a la tierra allá arriba, libero y me va a marcar cero. ¿Sí? Hay que ver si se aguanta esa masa el péndulo, esa es otra cuestión. Y si se puede colgar la tierra ahí va a ser un poco difícil también, pero hacía uso de esa exageración para que se entienda que la puesta a cero, una vez hecha, independientemente de la masa que el péndulo tiene, siempre se va a mantener. ¿Está? Bien, continuamos. Porque depende de la altura de caída, la puesta a cero. De la altura de caída. Tal cual. La compresión del cero depende de la altura de caída, no de la masa del conjunto. Muy bien. Tomado el golpeador, ahora sí, discurre libremente, ¿sí? La probeta es cómo va en Sharpie colocada simplemente apoyada en el portaprobetas que en la parte inferior del equipo posee, ¿sí? La probeta es de 55 milímetros de largo, sección de 10 por 10 milímetros, y todas las probetas tienen un entalle, un concentrador de tensiones, que facilita o posibilita el estado triaxial de tensiones que uno justamente quiere disponer en la probeta para exigirla al máximo posible. ¿Sí? Bien, ¿cómo es la entalla? Es un agujero en la mitad de la longitud, ¿sí? Que tiene un borde tangente al eje longitudinal de esa cara, ¿sí? De 2 milímetros de diámetro. Con la cara lateral más cercana, que sería la superior, no la inferior, se unen mediante un corte hecho con sierra de 1 milímetro de espesor. ¿Sí?
Escúchenme, los detalles, todas las dimensiones están en el apunte. Así que no se preocupen acá. De última estaría el video disponible como para volver a escuchar el tema de las dimensiones y completar la planilla de informe. Pueden hacer eso o bien del apunte obtener estos datos. ¿Sí? Hay en talla en B, B corta, y en talla en U. ¿Sí? Esta es la conocida como ojo de cerradura. La sección original 10 por 10 milímetros, pero la que trabaja al impacto es la mitad. El agujero era tangente al eje longitudinal de esta cara que tengo al frente aquí. ¿Sí? Entonces, la sección es de 0,5 centímetros cuadrados. ¿Sí? 50 milímetros cuadrados, pero usamos como unidad el centímetro. ¿Sí? Centímetros cuadrados. La resiliencia, como se obtiene en este caso de Charpy, al trabajo absorbido lo divido por el área que resistió el trabajo de impacto, dividido por 0,5 centímetros cuadrados y la resiliencia en kilogramos por centímetro cuadrado. En kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, hay un calibre, un posicionador que tiene una marca en el centro y me permite ubicar correctamente la entalla entre los topes. ¿Sí? Entonces, hago la puesta en posición de la entalla, la probeta es horizontal, se dispone en posición horizontal, simplemente apoyada, con la entalla en el centro de la luz entre topes, que es 40 milímetros, o sea, 7,5 milímetros de cada lado está apoyado en la probeta, y la entalla mira al lado opuesto del cual va a venir el golpe. El golpe siempre viene de la derecha, ¿sí? La entalla mira hacia el lado opuesto, hacia la izquierda. ¿Sí? Favorece la fractura, justamente, pero todo lo que hace el ensayo Charpy indicará en qué tipo de entalla usaron, ojo de cerradura, U o B, y vamos a poder comparar resultados entre nosotros si usamos el mismo tipo de entalla y la misma velocidad de impacto, ¿sí? La misma temperatura también, porque con la temperatura y grandes diferencias de temperatura provocan distinto comportamiento o distinta tenacidad de la fractura, ¿sí? Distinto comportamiento del material frente a la acción instantánea de la carga. Muy bien, la probeta ya está ubicada en posición de reposo, tiene que tocar suavemente, fíjense ahí, está tocando a la probeta el golpeador, enganchamos. No tiene ese recorrido extra ahí, como si en tracción. Acá no hace falta, porque no hay un exceso de masa. ¿Sí? La masa se corresponde con los 33,181 de máxima. Levantamos. Y resta entonces liberar, cosa que vamos a hacer ya nomás. Y se produjo la aplicación instantánea de la carga. Aquí está la probeta, ¿sí? El acero ensayado es un 6020 3 filado. 6020 3 filado. Bueno, ahí tienen el material. El trabajo absorbido aquí, 3,6 kilogramos. 3,6. 3,6 kilogramos de trabajo absorbido. Eso dividido, la sección me va a dar 7,2 kilogramos por centímetro cuadrado de resiliencia. Resistencia de impactos y el método Charpy. Bien. A continuación, vamos a realizar el ensayo que nos queda, de los 3 posibles, que es el TISO. Hay diferencias con Charpy, ambos son de flexión, pero aparte de
metros por segundo. Otra diferencia es en la posición de la probeta. En Charpy la probeta estaba simplemente apoyada en posición horizontal. Bueno, en ISOD la probeta está empotrada en su parte inferior. El otro extremo está en voladizo. ¿Sí? El dibujo aparece en el apunte. La probeta tiene 10 por 10 de sección original y una entalla en una de sus caras en forma de V de corta de 2 milímetros de profundidad, redondeada en el extremo de 0,25 milímetros, justamente con el objeto de generar un estado triaxial de tensiones. Estoy haciendo el cambio de accesorio porque el golpeador es distinto también, no solamente la probeta, sino el golpeador. Bueno, voy haciendo el retiro de los tornillos y ya enseguida colocamos el golpeador que corresponde utilizar. Siempre Charpy usa el golpeador que vimos recién, que coloqué aquí en el péndulo. En ISOD el golpeador es distinto, ¿sí? Una pena de 75 grados y que golpea a la probeta, está en posición vertical, no horizontal como el Charpy, vertical y empotrada en su parte inferior. Bueno, lo sujeto aquí al péndulo. Como tenemos que cambiar de escala para que se cumpla con la velocidad de impacto requerida por el método, vamos a tener que proceder con la calibración otra vez. ¿Sí? Buscar el cero para la escala que está en la parte superior del dedo. Bien, ya estoy terminando. El último cambio es que no vamos a tener que perder tiempo ya de aquí en adelante. Bueno, justamente Para encontrar la probeta usamos un tornillo tipo una morsa, así como podemos denominar al accesorio que nos fija la probeta. los tornillos Allen son tornillos para fuerza. Esa llave me permite hacer un ajuste fuerte, ¿sí? Y repito, no tendría necesidad de ser así porque los tornillos no trabajan a otro esfuerzo que el propio de sujeción, nada más. Pero bueno, la máquina está así. Bueno, aquí está el tornillo y la llave de alguien para su ajuste. Otra llave Allen más grande para justamente sujetar la probeta. Ahí sí se justifica un tornillo robusto, porque la energía de impacto puede ser como máximo 13,825 o la que soporte el material. Tiene un posicionador de alojamiento en su parte posterior, digamos, ¿sí? Para que la rueda quede colocada correctamente.
una probeta, de las dos que aparecen en el apunte, es la que tiene una entalla en cada una de sus caras. Es la de la figura 9P, si no recuerdo mal. ¿Sí? Bueno, se ve la entalla 2 milímetros de profundidad en P, 0,25 milímetros redondeada en el fondo. ¿Sí? Y lo que queda trabajando el impacto es un 80% de la sección original, de 10 por 10. 10 por 10, 2 milímetros de profundidad, la entalla me quedan 80 milímetros cuadrados. Pero la medida del área no se utiliza para explicar la resiliencia en ISO. Directamente el trabajo absorbido, lo que leemos en el dial, es lo que representa la resiliencia de materia en ISO. ¿Sí? O sea, en kilogramos directamente es como indicamos el valor de la resiliencia. Bien, vamos a ver si nos da 0. Tenemos que mover primero la buscar. Como cambiamos de escala. Bueno, un poco desalineado ahí el pullover y demás. Tanto moverme, al final terminé transpirando ese día y era invierno. Ahí está, la menor altura de caída. Se pasó. Prueba y error hasta que está. Tal cual. Falta un ajuste más. Vamos a ver si queda. Bueno, casi falta un pequeño ajuste. Bueno, ahí está. Siempre cuando uno mira el dial, tiene que evitar el error del paralaje, error debido a la mala ubicación del observador respecto del plano de la escala. Entonces, siempre bien de frente y vemos, si hacemos eso, que está en 0. Muy bien. Vamos a colocar la probeta. La Charlie me dije que era acero C 1020 también, trefilado. Bien. Esta también es 1020 trefilado. Ya la hizo. ¿Sí? Bueno, colocamos el material entonces. El fondo de la entalla tiene que estar en el plano de las rodazas. Eso se logra con la cuña que tiene este posicionador. ¿Sí? La flexión. Uy, a ver qué pasó. Lo adelantamos, me parece. Parte punta, le mandamos las agujas parte puntas, Ahí lo volví otra vez. liberamos y se produjo la tracción instantánea, la flexión instantánea. Flexión instantánea. Bien. Trabajo absorbido. Anoten. 2,1 kilogramos. 2,1 kilogramos. Esa sería la resiliencia según el método ISO. 2,1 kilogramos. O sea que si yo leo una resiliencia de un material en kilogramos por centímetro cúbico, puedo suponer que el ensayo fue de tracción. Si está en kilogramos sobre centímetro cuadrado, fue método de fricción Charpy. Y si leo en kilogramos, como sería ahora,
resiliencia según el método de flexión ISO. ¿Sí? Bien. Retiramos la probeta. Aquí está. ¿Sí? La probeta ensayada. Bien. El equipo trae estas pinzas, sirve para hacer ensayos a temperaturas diferentes a la del ambiente. Por lo general se realizan ensayos a temperatura bajo cero. Entonces, de los tres métodos que se pueden realizar aquí o llevar a cabo aquí en este equipo, ¿cuál es el más rápido de todos? El Charpy, porque en tracción tenemos que roscar la probeta en el accesorio que está en el péndulo y colocarle el tope en su parte posterior. En ISO tenemos que empotrarla, lleva tiempo fijarla. En cambio, el Charpy es colocarla en posición en los apoyos, simplemente apoyarla. Es el método más rápido. Entonces, ¿qué me permite esta pinza con los accesorios que tiene en la zona de amarre, en las mordazas? Bueno, un posicionador en vez de aquí que me permite ubicar a la entalla de la probeta en el centro de los topes. Uno viene, retira de donde está a baja temperatura, la coloca aquí rápidamente, la deja calibrada, simplemente apoyada pero en posición. El péndulo ya estaba enganchado y libera. Y hace la determinación de la resiliencia o resistencia de impacto a la temperatura a la cual me indicó quien me pidió el ensayo. ¿Sí? Cuando hacemos ensayos a baja temperatura o estudiamos la transición dúctil-frágil de un acero, por ejemplo, bueno, recurrimos al método Charpy. ¿Sí? Esta pinza justamente para ese método. Justamente de tenacidad a la fractura, van a hablar con Miguel en teoría. Podemos hacer la determinación del factor de concentración de tensiones o concentrador de tensiones a través de un ensayo Charpy. Hay fórmulas que nos permiten utilizar el resultado de un ensayo Charpy para la determinación del factor de concentración de tensiones, que tiene que ver con fractomecánica, ¿sí? O tenacidad a la fractura de los materiales. Eso, uno de los apuntes de fractomecánica justamente están en la plataforma, en la parte final, habla de esto que les estoy diciendo, ¿sí? Lo pueden ver y detalles de la teoría de todo este tema lo ven con Miguel. Continuamos. Falta poco ya. Muy bien. Creo que no queda nada más. Este dispositivo que está aquí es para resguardar el camino del péndulo y que nadie se interponga en su camino, justamente porque sería bastante riesgoso. Creo que no me quedan más datos. Cualquier cosa, después de la observación del video, pueden realizar las consultas que consideren necesarias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Continuamos luego con este tema en la clase. Hasta luego. Bueno, muy bien. Sacamos aquí. ¿Alguna pregunta que haya surgido? Yo tengo una con respecto a la masa. La Sí. masa siempre es 24,134 kilogramos. ¿Eso varía según la norma o siempre es fija igual? Para este equipo es 24 kilos, 130 gramos. La fábrica, hay que ver si largó algún otro modelo de péndulo, pero podría haber usado otra masa o la misma, esta misma. Ahora, para todos los ensayos que yo voy a realizar con este equipo, la masa vale lo mismo. El otro péndulo que está ahí de repuesto tiene la misma masa, 24, 130. Así.
¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a ver las fotografías de el dial. Fíjense, acá está completo, ¿sí? Se ve más en detalle que en el video, justamente. Fíjense la aguja conducida, la más larga, la conductora aquí, siempre está acá en esta posición adelantada. Si consideramos el giro horario, ¿sí? Adelante está la conducida y detrás la conductora. Acá el tornillo de fijación yo lo suelto y puedo pasar de trabajar con la menor altura a trabajar con la mayor altura. ¿Sí? Bien, acá representada la posición de trabajo para la escala superior, la menor altura, y acá la mayor para la escala inferior. Acá el máximo 33,181 y acá 13,825. Energía máxima en kilográmetros o en joules. ¿Sí? Joules 9,8, 9,81, 9,806, 65 veces más. Acá 1 kilográmetro, fíjense, 10 un poquito después. Bien, a ver, algo más de acá. Podemos observar esto, fíjense cómo la escala no tiene divisiones iguales. Acá está más apretada y acá está más ensanchada, observen eso. Fíjense acá. 1 kilográmetro aquí, todo lo que tenemos que recorrer para llegar a ese valor. 30, 31, 32, 33 acá, 33,181 aquí. ¿Por qué será el arco tan importante acá y se va reduciendo, se comprime aquí y luego se vuelve a expandir? Fíjense que acá los arcos para 1 kilográmetro son mayores. ¿Por qué será? Fíjense arriba. Empieza apretado y se va ensanchando. Fíjense, 13 acá y acá 13,825. ¿Por qué será así? Para que sea más exacto. Para eso, a ver. Voy a dejar planteada la pregunta. Para la próxima, a Y tiene ver menos si margen de error. margen de error, más exacto, margen de error. Ajá. ¿Tiene que ver con ¿Pero la por velocidad qué? que va tomando? La velocidad que va tomando. Ajá. Si fuera así, ¿No fíjense. tiene que ver con la inercia que toma el objeto? El tener más inercia, digamos, tendría más velocidad. Ajá. Para que Pero sea más preciso. debería arrancar, digamos, apretada e irse expandiendo hasta llegar a la máxima expansión aquí, por ejemplo. Pero fíjense, esta nos permite observar que acá son las divisiones mayores, acá menores, y se vuelven a ser mayores aquí, otra vez. O sea que no hay una relación directa con la altura de caída o la velocidad, o sí, habría que ver. ¿Por qué será? Yo pregunto por qué, no para qué. Fíjense que alguno me respondió para que haya más precisión o mayor sensibilidad. Y pregunto por qué, no para qué. ¿Por qué? El motivo por el cual la escala se ha trazado así. Y podemos suponer en este momento que las escalas están bien trazadas. Los fabricantes no van a hacer algo incorrecto, ¿sí? En teoría, por lo menos. Vamos a ver las demás fotografías. Pasamos a la escala superior, fíjense acá, lo vemos más en detalle todavía. Kilográmetros, joules, el máximo acá. Me dice la unidad de medida, 0,1 kilográmetro, justamente tengo 10 divisiones en cada kilográmetro. Fíjense acá, de 12 a 13, 10 divisiones de las pequeñas, cada una 0,1 kilográmetro. 5 hasta aquí, 6, 7, 8,
Y acá todo esto tuvo que recorrer para moverlo 0,025. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué será así? Bueno, tengo también lo mismo que acá, aquí, pero para la escala en joules. ¿Sí? Vamos a la otra fotografía. Acá está la escala inferior, 33,181, aquí. Bueno, la escala completa. Empieza con un tamaño acá, se reduce aquí y luego se vuelve a ensanchar. No es lineal entonces la escala. ¿Por qué? Es la Ahí, pregunta. profesor, uno de los chicos en el cuadro de chat puso algo. A ver, voy a buscarlo. A ver acá. Vamos a sacar para poder ver bien. Porque en la parte baja y alta un pequeño recorrido angular representa una diferencia pequeña de energía potencial. Ah, ahí está Fankovic, muy bien. La velocidad de cambio en la energía potencial del péndulo se da en función del seno o coseno del ángulo. Así es, tal cual. Fíjense, la mayor o menor energía acá está en función de la altura a la cual se ubica la masa del péndulo, ¿no? Sin dudas eso. La energía dada por la altura del péndulo. Ahora, ¿la altura cómo se gana? ¿Por movimiento rectilíneo? No, la gano haciendo girar el péndulo. Entonces, cuando lo tengo a 90 grados ubicado, ¿sí? El brazo del péndulo a 90 grados en posición horizontal, lo que tengo que mover, girar, es relativamente poco, lo menos necesario para ganar 1 kilográmetro de diferencia. Ahora, cuando está arriba o abajo del todo, debo hacerlo girar más para ganar esa altura que me represente una diferencia de 1 kilográmetro en la energía, porque la masa siempre es la misma, constante. La variable ahí es el ángulo que debo girar al péndulo para que gane la altura necesaria, que se traduzca en 1 kilográmetro de diferencia. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Está? Sí, Bárbaro. Muy bien lo que pusiste, Fankovic, ahí. Bien la respuesta. Está el porqué. ¿Sí? Continuamos entonces. A ver si podemos ver el apunte ahora. Ensayos de impacto. Generalidades. Bueno, justamente fíjense, habla de la resiliencia. La resiliencia es la resistencia al impacto. ¿Sí? En psicología tiene otro significado similar, parecido, ¿sí? Cómo puede alguien, después de una situación compleja y difícil y traumática, puede, digamos, reinventarse y salir de la crisis en la cual quizás se ha sumergido por razones de ese problema que lo estaba afectando. Bueno, algo similar es acá. En realidad, resistencia al impacto sería para nosotros, hablando de este ensayo, este tipo de ensayo. Bien, continuamos, a ver si nos responde, a ver qué pasa. Esperemos un poquito. Ahora sí. Ahí está, fíjense el péndulo en forma esquemática acá. Y vamos a llegar a los métodos de ensayo. Yo a veces digo, ahí en el video pasó, digo ISO o ISOD, porque en realidad nunca nadie me supo decir dónde se acentúa ese apellido. ¿Está? Pero bueno, nadie me va a venir, no va a venir ISOD a reclamarme, y Charpi o Charpí tampoco. ¿Sí? Ninguno de los dos. Contracción no hay drama porque no hay apellido en utilización. ¿Sí? Fíjense, acá la entalla es en B, de la probeta Charpy,
Está simplemente apoyada, los topes son este y este de acá, ¿sí? 40 milímetros aquí, la luz entre apoyos, y fíjense que se abren. Hay un ángulo aquí de apertura. Fíjense, 80 grados acá, dice. Lo mismo tendría de este lado. Quiere decir que el ángulo acá tiene un valor tal que permite que nunca la probeta ensayada se encaje en los obenques, en los topes. Estos son obenques, estos dos. Bueno, nunca se va a enganchar. ¿Por qué? Porque se abren los obenques, las caras internas de los obenques se abren. Nunca hay enganche y en consecuencia un error en el registro del valor de la resiliencia del material. No hay error por ese lado, ¿sí? Apoyos de la probeta, asiento de la probeta, ahí es donde se asienta. El golpeador, fíjense, 30 grados, el radio 2 milímetros, aquí está, que lo dije en el video también. El radio acá, 1 milímetro, ¿sí? En los obenques, en los extremos. Bien, y la entalla mira al lado opuesto del cual viene el golpe, mira hacia la izquierda. Eso en el video está dicho también. Esta es una de las 3 probetas clásicas que se pueden usar. Vamos a las demás, fíjense. La que veíamos recién, la en B. Acá, ojo de cerradura. Justamente fíjense esas cerraduras viejas que tenían una barra y una paleta. Bueno, algo similar, se asemeja a eso esta entalla, justamente por eso se denomina ojo de cerradura. Y la que es en U. ¿Por qué usaremos esta? Interesante cuestión. A ver, nosotros, ¿por qué usamos la de ojo de cerradura? Interesante dejarles esa pregunta planteada también. Tomen nota, a ver, y averigüen por qué razón se utiliza la probeta modelo B, fíjense acá, modelo B, en el ensayo Charpy. ¿Por qué? No también para qué, el por qué. Acá está más en detalle, fíjense, la entalla. Tanto la B como la C tienen la misma sección neta, 0,5 centímetro cuadrado. Ahora, la que es en B tiene una sección neta mayor, 80 milímetros cuadrados o 0,8 centímetro cuadrado. Siempre en centímetros cuadrados o centímetro cúbico el volumen para tracción. Bien, esto me indica la terminación de la superficie. Son 3 triángulos uno al lado del otro. Lo habrán visto en representación gráfica quizás, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de corte y la escala que tenga, porque no es lo mismo, digamos, la fuerza que tenés que ejercer, por ejemplo, sobre el de ojo de cerradura que con el de en B. Puede Ajá. ser por eso la diferencia, porque en el ojo de cerradura vos tenés una parte hueca, por así decirlo, en el material. Entonces va a ser Sí. mucho más fácil que se rompa al momento de impacto. Ajá. Quizás también lo que querés decir es que acá hay mayor concentración en la B, porque el ángulo justamente, por más que tenga redondeado el fondo en 0,25, que en el video también lo dije, ¿sí? Es un concentrador más crítico que este. Bueno, eso es verdad, pero si yo quiero justamente que el material esté fragilizado lo más posible, recurriría a la entalla en B, pero recurrimos a esta nosotros. Y cualquiera recurre a la B también. Ahora, si no queda otra, va a la A o a la C. De las dos, la A primero. Es como que la C es la última. ¿Por qué? Acá ya ampliamos la pregunta. ¿Por qué se prefiere la B o en su lugar la A? Y por último, cuando no queda otra y el comitente quien me pide el ensayo, supongamos una persona, me dice, ensayame, elabora las probetas y ensayámelas a Charpy, pero con entalla modelo o tipo C. ¿Por qué? Bueno, a pensar,
tomaron nota, les pregunto la semana próxima qué pudieron averiguar. ¿Sí? Continuamos. Acá habla del concentrador de tensiones, justamente, fíjense las zonas de deformaciones debido al concentrador aquí. El concentrador lo que hace es, fíjense acá, sigma. ¿Recuerdan sigma para tensión? Bueno, es una sigma no muy parecida a la que usábamos nosotros en los apuntes, pero es esa letra acá, sigma 1 dice. Fíjense cómo en el fondo de la entalla la tensión tiene este valor, fíjense, un valor alto, ¿está? Que disminuye a medida que nos alejamos. Este es el problema del concentrador. No es que aumenta la tensión, en la sección, pero vamos a esto, la tensión total es la misma, no más que la distribución es distinta, ¿sí? No es que se inventa tensión y sale de donde sea por arte de magia, no. La tensión total es la misma, pero la distribución sí es diferente. Y se concentra, hay agrupación, concentración de tensiones, eso se agrupa ahí, se junta la tensión en el fondo, acá. Eso hace el concentrador. Algo crítico, porque si tengo un concentrador en una pieza que tiene cargas variables, posiblemente ahí, imagínense que esta tensión concentrada se aumentó tanto que llegó la rotura. Ahí, llegó la recta inicial, la afluencia, la curva de grandes deformaciones, llegó a carga máxima y sobrepasó esa tensión y llegó a rotura. En un lugar nada más, una pequeña grieta. Con la variación de las tensiones, no estoy hablando de la probeta, sino de una pieza real que yo no quiero que se rompa, no es una probeta sometida a ensayo que termina destruyéndose, yo no quiero que rompa, pero hay un concentrador, variación de tensiones, se produce una pequeña grieta que después va a ir creciendo y termina eso ocasionando la rotura de la pieza. Si es de una máquina que rompió por allá abajo y nadie se lastimó, es un problema porque hay que parar, sacarla de producción, por ejemplo, esa máquina, reparar y demás. Bueno, un trastorno. Pero más crítico es en una pieza tipo ejes de vagones de ferrocarril, ¿sí? Lo que mencionábamos cuando hablamos de ultrasonido, que se hacía el control de fisuras por ultrasonido, y las fisuras aparecen por fatiga. Y la Profesor, fatiga, sí, ¿puede ser que se prefiera más el A que el C porque al C hay que aplicarle mayor energía? Porque tiene una zona redondeada y la zona redondeada por lo general, no son tan buenos eh, concentradores. claro, y entonces como se doblaría la barra, o sea, no se Ujú. partiría. Bueno, ¿y por qué se prefiere la B por sobre la A y la C? ¿Por qué será? Habría que ver eso que dijiste. ¿Saben qué? De las ideas que surgen, tomen nota, porque suele pasar, por lo menos a mí me ha pasado que a veces tengo 2, 3, 4 conjeturas distintas para un problema determinado y resulta que después termino olvidándome de una, de dos o de tres, ¿sí? Tomen nota. Es la manera de trabajar también y resolver esta cuestión que planteé recién, ¿sí? Yo no dije, acá contesté con otra pregunta a la pregunta o teoría planteada por ustedes en estos momentos, recién y antes también. Eh, hay que ver, hay que ver, sigamos pensando. Eh, veremos todo lo que podemos llegar a averiguar. ¿Sí? Quizás algún compañero que cursó el año pasado o hace 2 años. Hay que ver si planteé la misma pregunta o no, pero quizás ya tienen una experiencia un poco más desarrollada que la de ustedes, lógico, ya tienen un recorrido mayor en la carrera y quizás pueden tirarles a ustedes algún dato interesante, ¿sí? Habría que ver. Bien, concentrador de tensiones. De concentración hablamos más adelante, hay clases para esto justamente analizarlo, ¿sí? Fracturas, un material que a temperatura ambiente se comporta como dúctil, se puede comportar como frágil frente a un
digamos, a una velocidad de aplicación de carga con mucha rapidez, ¿sí? Con mucha velocidad. Bien, temperatura de transición, esto también es interesante. Creo que lo mencioné en el video también. Fíjense, a esta temperatura, hasta esta temperatura el material se comporta como dúctil, y si la temperatura baja, ¿sí? Hay una transición a comportamiento frágil. ¿Qué diferencia hay entre comportamiento dúctil y frágil? Principalmente que acá el material soporta deformaciones, no termina rompiéndose de inmediato, es como que tarda en romper, eso podríamos decir para un órgano de máquina, por ejemplo, tarda en romper acá, y en frágil rompe mucho más rápido. Ese es un problema, ¿sí? Por ejemplo, vamos a maquinaria que tiene que trabajar en la Antártida, temperaturas bajo cero. Bueno, yo debo tener en cuenta que el material puede transitar de dúctil a frágil y romperse frente a un esfuerzo dinámico de impacto, por ejemplo, mucho menor que el que se necesita a temperatura de esta zona, ¿sí? Entonces, puedo hacer un estudio justamente, y fíjense que esto lo menciona acá, ¿en qué método? En el Charpy, que es el que estamos viendo. No aparece la temperatura de transición, todo esto acá. Ensayos Charpy con entalla en B, fíjense, usaron esta. Tendrán sus motivos también. Bien, no aparece en ISOD, que es lo que viene a continuación. Pasamos a ISOD, estamos buscándolo, acá está, flexión por choque de barras empotradas, método ISOD, o ISOD, lo mismo. Fíjense en la probeta empotrada con un extremo voladizo. La entalla, 45 grados, 2 milímetros de profundidad y redondeada en el fondo en 0,25 milímetros. Lo mismo que la entalla en B para Charpy. Hay 28 milímetros acá de longitud del voladizo, lo que vuela por encima del soporte, y a 22 milímetros de aquí, o sea, a 6 de arriba hacia abajo, 6 milímetros, se produce el impacto de la masa pendular. 75 grados, lo dije en el video también, ¿sí? Sentido del movimiento, el movimiento viene de la izquierda y la entalla mira hacia el lado del cual viene el golpe. En Charpy mira hacia la izquierda, acá mira hacia la derecha, ¿sí? Esta tiene una entalla sola. Para aprovechar más el material, tenemos la de la derecha, creo que yo lo mencioné también en el video, donde hay una entalla en cada una de las caras. Fíjense, una entalla aquí, esta en la del frente, esta en la de la izquierda y hay otra atrás también, ¿sí? Bueno, lo mismo acá que aquí, salvo que esta tiene más entallas, ¿sí? Una en cada cara, eso es favorable porque acá es como que puedo hacer un ensayo solo. Tanto material para un ensayo nada más. Acá es como que se aprovecha más el material, ¿sí? Y siempre, acá digo algo clave, siempre es necesario hacer más de un solo ensayo. Nosotros acá en el video vimos un ensayo de cada tipo, cuando hacemos tracción también, dureza también, pero eso en la vida real no es así. Acá estamos trabajando en un área didáctica, pero en la realidad debo hacer por lo menos de cualquier ensayo una cantidad de 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en el primero me equivoqué, supongamos, hago ensayo de impacto método Charpy, en el primero cometí un error, no sé, no estaba en cero la aguja conductora. Bueno, en el segundo puede ser que diga, a ver, voy a arrancar y cuando voy a poner en posición la masa pendular digo, no hice la puesta a cero o la hice mal en el ensayo anterior. Me di cuenta al intentar hacer el segundo ensayo. Si hago uno solo y tomo el valor y me voy y ya está, terminé, no sale a luz ese error, ¿sí? Entonces, con 2 ensayos, con 3, es mucho más difícil que el error no se ponga de manifiesto, ¿sí? Y otro
otra cuestión también. El material puede no ser tan homogéneo, entonces me conviene tener 3 ensayos por lo menos, cuantos más tenga mejor, para sacar un valor promedio, más representativo de la resistencia de ese tipo de material. Un promedio siempre es mejor, ¿sí?, que un valor unitario, único. Bien, flexión por impacto, método, yo digo impacto, choque es lo mismo, choque o impacto. Continuamos. Acá tengo una probeta de sección circular, fíjense, está un poco deformado el dibujo, pero es circular, no con esta deformación con la cual vemos la sección aquí, ¿sí? Bueno, pregunto también, ¿tendrá alguna ventaja la probeta de sección circular respecto de la de sección cuadrada? Tomen nota y averiguamos eso también. Y es más ¿Tendrá fácil alguna ventaja? de fabricarla, ¿no? Bueno, al fabricarla, tal cual. En Si el torno es yo, mucho más fácil una pieza redonda que de sección ajá, cuadrada. algo así pregunté, me parece, en Materiales 1, ¿no? Viene por ahí quizás la cuestión. Fíjense cómo lo que ya han visto sirve ahora para responder esta cuestión. Justamente, está bueno todo lo que uno puede ir viendo, porque siempre es un bagaje de herramientas que uno adquiere para situaciones futuras, tal como la que tenemos ahora planteada. Es así, obtener una sección circular con las máquinas de herramientas que existen actualmente es mucho más fácil que obtener una sección cuadrada. Más o menos la velocidad de salida de un fabricante de probetas de este tipo de sección circular es 10 veces mayor, la producción es 10 veces mayor que la de uno que hace con el mismo grado de calidad probetas de sección cuadrada. Entonces, hay una razón por la cual se prefieren las probetas de sección circular. Fíjense, tracción por choque, el primero que vimos nosotros. Pregunto también, a ver, ¿por qué habremos empezado por tracción? ¿Por qué no empezamos por Charpy o por ISO? Fíjense la pregunta, hasta esta pregunta hago. ¿Por qué será? La dejo planteada, no la respondo. A ver, ¿por qué se empezó por tracción? Porque es el último acá de los 3 que vimos. El primero es Charpy, el segundo ISOD, el tercero tracción. ¿Por qué empezamos por tracción? Esa pregunta también tomen nota y a ver si aparece la respuesta. Fíjense aquí, cada extremo roscado, 916 acá dice, ¿sí? La W de Whitworth, rosca Whitworth, 21 milímetros de longitud, 21 acá, 58 en total, aún con los radios de enlace de 3 milímetros, que se lo mencioné en el video, 6 milímetros el diámetro acá, si hacemos 0,7854 por 0,6 al cuadrado y multiplicamos por 5,8 centímetros, me da un volumen de 1,64, si no recuerdo mal. Bueno, hay que hacer la cuenta de última para el volumen. Y tengo 100 milímetros de longitud total. Tracción por choque. ¿Sí? Bien, esta no la hacemos. De este método nunca hice yo ensayos. Hay que tener una máquina distinta a la que disponemos nosotros. ¿Sí? Trabajamos con lo que tenemos, que no es justamente esta. Para este método, digamos, NDT. Bien, condiciones de ensayo para flexión por choque. Las probetas presentarán sus dimensiones y demás dentro de las tolerancias establecidas. Bueno, fíjense acá también tenemos algo de la influencia del laminado, cómo, de acuerdo a cómo se ha obtenido la probeta, de acuerdo a las fibras debidas a la laminación, al proceso de obtención del material, bueno, da un valor mayor o menor de resiliencia, ¿sí? Y también la temperatura tiene que ver. Ahí la temperatura del material determina también cuánto resiste el impacto.
Bien. Continuamos. Varias cosas, las pasamos porque es más bien esto parte de la teoría, ¿sí? Acá tenemos esta, fíjense, influencia del carbono sobre la función A sub 0 T, o sea, trabajo absorbido, A sub 0, T, temperatura, ¿sí? Tengo acá 100 grados, ¿sí? Temperatura ambiente aquí, y acá menos 70. Bueno, fíjense cómo vienen con un trabajo absorbido, digamos, elevado, el material, y cuando entra en zona de transición, baja la resiliencia o resistencia al impacto bastante, ¿sí? Tiene que ver con el porcentaje de carbono, lo que resiste, y con la temperatura. Son las dos variables para el trabajo absorbido por el material. ¿Sí? Sigamos adelante. Efecto del tratamiento térmico. Dice acá cómo incide eso. Flexión por choque de metales no ferrosos. Bueno. Cobre y lesión a STM 260. Máquinas de ensayos, vamos a ver si habla algo de la nuestra. Péndulo Baldwin, acá está, ¿sí? 33.181 y 13,825. Fíjense, hace referencia al que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Máquina de ensayo. Quien preguntaba de las máquinas puede leer acá a ver si brinda algún dato más. Mecánica de la fractura. Bueno, se ve cómo la fractura se inicia y se desarrolla. Bueno, para saber el factor de concentración de tensiones que el material puede presentar si existe una grieta en el mismo, está eso que yo les decía de fórmulas que utilizan los datos obtenidos de un ensayo Charpy y me permiten determinar justamente el factor de concentración de tensiones y la tenacidad de la fractura del material. Bueno. Continuamos y ahí estamos terminando ya. Bien. Planilla de ensayos. Métodos de ensayo. Charpy hizo tracción. Material a ensayar, está indicado en el video, cada uno. Ensayos, informes, normas. Las normas las sacan del mismo archivo que les pasé por WhatsApp, que de última se los vuelvo a pasar, ese libro de ensayo que teníamos que ir a la parte final que tenía el listado de normas. Bueno, ese mismo. Si les parece, se los paso otra vez en el grupo. ¿Les parece bien? ¿Hago eso? Dale, dale. Bien. Máquina de ensayos empleada. Está ahí en el apunte, aparecía el nombre. ¿Sí? Péndulo Satec. Lo sacan de ahí. La sensibilidad 0,1 kilográmetro por división. Velocidad de impacto la pueden obtener también. La velocidad raíz cuadrada de 2 por G por H. Tienen los datos. Energía total de impacto. Temperatura de ensayo. La temperatura la fijamos, si quieren, era invierno ahí. Podría haber sido 20 grados perfectamente. 20 grados centígrados le colocamos de temperatura a todos los informes. Son 3 en total. ¿Sí? Accesorios empleados, bueno, el calibre sería 1 para verificar las dimensiones de las probetas. Sensibilidad 0,01 milímetro. Probeta utilizada, bueno, hay que ver cuál de todas, la de entalla en B, ojo de cerradura o en U, para el caso de Charpy. En ISO, fíjense que tenemos una sola entalla. Y en tracción directamente no hay entallas. ¿Sí? Bueno, datos de la probeta, arista o diámetro, ¿sí? Sección útil, S, volumen. Los resultados del ensayo, fíjense acá, la energía de ruptura A, sección útil o volumen, y la resiliencia aquí. Resiliencia K, con K se indica justamente ese resultado a obtener.
la resiliencia o resistencia al impacto. Acá Para el cada promedio, ensayo hacemos sí, una planilla nueva, lo podemos ubicar a los tres en una misma planilla. podría ser los tres acá, para no andar haciendo uso de una planilla para cada ensayo realizado. Hagamos los tres aquí. Bien, hagamos así. Fíjense que me da lugar para tres, justamente para un promedio. Yo les decía que por lo menos tres debemos hacer. ¿Sí? En la vida real, ya hablando de trabajar no en forma didáctica, sino en forma profesional. ¿Sí? Creo que de la fractura puede ser fotografía, yo les adjunto fotografía de las probetas, voy a subir a la plataforma. Conclusiones después, si hay alguna se indicará acá. ¿Está? Dudas de última las consultan la semana que viene. Subí todo para lo del ensayo número 1 de la semana pasada, cuando determinamos el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad transversal. G, si hay alguna consulta de eso también la pueden hacer. ¿Sí? Bien, y el apunte de fractomecánica, justamente en la parte final, fíjense, la página 77 y 81, acá, de acuerdo a cómo lo indica el programa, bueno, determinación de la tenacidad a la fractura de muestras de metales empleando las correlaciones entre el KIC, factor de concentración de tensiones, y la energía de impacto medida en el ensayo de Charpy. Charpy es el que se usa para temperatura de transición, dúctil frágil, y para la tenacidad a la fractura también. O sea que de los tres métodos, el Charpy es el más utilizado. ¿Sí? Bueno, y lo describe aquí. Lo tienen también a disposición. ¿Sí? Acá están las fórmulas que me permiten, usando el valor obtenido en Charpy, hay que tener en cuenta las unidades, acá es en libra-pie, ¿sí? El valor lo tengo que convertir de kilográmetro, pasar a libra-pie, para venir a esta correlación. Y obtener el factor de concentración de tensiones, fíjense, interesante también. Bueno, hay varias, ¿sí? Bueno, y esto, fíjense que era lo que veíamos también en el apunte. Es la misma imagen que aparece en el apunte que veíamos hoy, este apunte. ¿Sí? Está por ahí. Acá está. La misma imagen. Bueno, bien. A ver si me queda algo más para comentarles. Y vamos dejando aquí, si no hay ninguna consulta más, yo formulé algunas preguntas. Bueno, veremos qué respuestas tenemos la semana que viene. ¿Sí? Háganme acordar de las preguntas. Sobre todo si han encontrado alguna respuesta interesante. ¿Sí? Y nos vemos la semana que viene.